Pero bueno, vamos, que Francisco está desde el inicio esperando, pobre Francisco. Lo presento a Francisco, que es el último expositor, y ahí ya comenzamos con las preguntas. Hay gente que ya fue subiendo preguntas en las redes y yo ya tengo acá algunas listas. Francisco Miguel Ortiz Delgado es investigador postdoctoral del CONACYT de la Universidad de Guadalajara, es doctor en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana y es licenciado en Historia por la Universidad de Guanajuato. Es autor del libro La metafísica de los liberales, la historia y el progreso, según publicado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el 2020. El título de su ponencia es Reflexiones y apuntes sobre la historia conceptual de la historia entre comillas, en el México del siglo XIX. Francisco, todo tuyo. Sí, buenos días o buenas tardes. Según la hora, ¿sí me escuchan bien? Gracias. Muchas gracias a los organizadores y a los evaluadores, etcétera, de este evento. Eh, pues esta ponencia la divido en tres breves secciones. La primera sección analizo rápidamente el concepto de historia y por eso entrecomillé la palabra, el vocablo historia, por esta cuestión de que es multívoca, que es multiconceptual, etcétera, etcétera. Entonces, lo que analizo en la primera parte es, ya desde etimológicamente hablando, desde la Grecia antigua, qué significados tenía rápidamente en sus primeros usos el vocablo historia, que es en griego. Después me voy y analizo lo que, o más bien enlisto, espero no ser tan esquemático, porque son 18, 19 sentidos que encuentra Koselleck de historia o History y Geschichte en el idioma alemán desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. Y todo esto, esa es la segunda parte de analizar a Koselleck. Todas estas dos partes me llevan para compararlo, para contrastarlo con el uso de historia en los liberales del siglo XIX de México. Como no me va a alcanzar el tiempo, nada más me voy a enfocar en Ignacio Ramírez el Negromante, que fue uno de los liberales más radicales del siglo XIX de México. De hecho, era protofeminista, era indigenista, era protoecologista, incluso era ateo radical, era anticlerical también. Entonces, es muy importante, sobre todo para este evento que fue la Reforma y la Guerra de Reforma del 19 de México. Y bueno, dejo a un lado a Vicente Riva Palacio y a Justo Sierra Méndez, que son famosos literatos mexicanos del 19 también, porque pues, no me va a dar tiempo. Entonces, comienzo, pues, espero no sea ya muy cansado porque ya llevamos varios tiempo aquí. Gracias. Bueno, entonces, el vocablo historia en castellano, como en las demás lenguas que utilizamos este calco del griego antiguo de historia, eh, tiene pues este origen en historia, que es un adjetivo, pero también existe el verbo historeo en griego, que creo que es incluso anterior al adjetivo historia. Y historeo es algo así como investigar, indagar, a secas. Bueno, uno de las primeras apariciones, comienzo a leer, del sustantivo griego historia, en la versión jónica de historia, que también ahí varía, se encuentra, como sabemos, en el historiador, en el padre de la historia, Heródoto, y tanto historia como historie, que es el dialecto que usa Heródoto para sus historias, el cónico, además del historeo, del verbo o del sustantivo histor, se encuentran en escritores incluso anteriores a Heródoto, como fue Cateo de Mileto o el dramaturgo Esquilo, y quizá tal vez se usó en otros textos anteriores que no hayan sobrevivido a las inclemencias del tiempo. Entonces, las historias de Heródoto, como sabemos, datan entre el 440 y 430 antes de la era común. Y tiene tres sentidos en los que utiliza el vocablo historia o historeo o sus variaciones. La primera es como investigación, interrogatorio, encuesta. La segunda es como conocimiento así, o información de una investigación. Y la tercera es el relato o recuento escrito de una investigación. Entonces,
El sentido primero, el de investigación, se encuentra en Historias 218 y dice Heródoto, diciendo que ellos adquirieron esa información por investigaciones hechas al propio Menelao. Fin de cita. Fíjense que aquí el término historiesi no se traduce como historia. De hecho, la traducción que encontré la traducen simplemente con investigaciones. Es decir, el término etimológico historiese no se traduce a historia al castellano. Y tampoco a una traducción al inglés que no se traduce como history, se traduce como investigación. En esta frase, entonces, aparte del sentido de investigación, puede tener el sentido de conocimiento, es decir, las investigaciones hechas al propio Menelao es el conocimiento de esa investigación a Menelao, según otra interpretación. Este sentido 2 de conocimiento también se encuentra al inicio de las historias donde famosamente dice Heródoto, cito, esta es la exposición del resultado de las investigaciones, otra vez no se traduce histories como historias, sino como investigaciones de Heródoto de Halicarnaso para evitar que con el tiempo los hechos, tagenómena, los hechos humanos, queden en el olvido. Es la frase famosa de Heródoto. Y por último, el tercer uso es como relato de historia. Dice Heródoto en 796, no cito en el curso de mi obra escrita, pues con vistas al objetivo de la misma, no me veo forzosamente obligado. De nuevo, historia aquí no se traduce como historia, sino estamos traduciéndolo como obra. Entonces, fíjense cómo la raíz de nuestra palabra historia no es traducida muchas veces como historia, sino como obra, conocimiento, etc. Aparte de Heródoto, otras apariciones de la palabra historia en la antigua Grecia está en el siglo V y IV antes de la era común en las obras de Hipócrates de Cos y Sócrates de Atenas y en Demóstenes, el famoso orador. En el caso de Hipócrates, observen sus praqueptiones y también lo usa en el sentido de conocimientos o informaciones. En Isócrates, en una frase que dice, elegiste componer un discurso, un logon, lleno de muchas noticias históricas y de filosofía. Aquí, fíjense, sí se está traduciendo como historia el término en Isócrates. Y por último, en Demóstenes, en un discurso sobre la corona se llama, historia es usada como conocimiento. No obstante, la palabra también puede ser traducida y es traducida como profundización o insight en inglés o como recuento de lo investigado. Entonces hay que notar también que tienen simultáneamente dos sentidos o hasta tres sentidos el mismo término en la antigua Grecia. Ahora sí paso con Koselleck. Entonces, Koselleck identifica al menos 19 sentidos, pero recogí yo 19 sentidos diferentes para el vocablo Historie en alemán o Geschichte. Pero hay más. Él recoge a lo largo del 17, 18 y 19 en esta historia de la historia o historia del concepto de historia, eh, 19 sentidos o más. Y aquí los enlisto rápidamente. Para Geschichte o Geschichte, tenemos primero este sentido, como una serie de eventos con un vínculo y una conexión mutua entre ellos. Segundo, como una realidad de un cuerpo de la naturaleza con sus causas y defectos ordenados y con una velocidad propia. Tercero, realidad efectiva general que proporciona la mejor guía de las relaciones que existen en todo el ser intelectual, moral y social. Fíjense que en este 2 y 3 habla de realidad y realidad de repente remite a algo trascendental, algo metafísico. Y vamos a ver cómo se está cargado el término Geschichte en el 18, en el 17 y en el 19 de una cuestión pues trascendentalista o transhistórica. El cuarto sentido, agente del progreso social, también como un ser autónomo, como un ser casi como autopensante que se proyecta hacia el futuro y que proyecta este progreso. El quinto, destino humano tal cual. O sea, la historia es el destino, eso es más allá de metafísico, eso ya es teológico incluso.
Bueno, el sexto, agente del perfeccionamiento vencedor de los errores. La historia como agente del perfeccionamiento igual tiene carga trascendentalista, metafísica. Como algo, el conjunto de los hechos humanos que te llevan a vencer los errores. El séptimo es la fuente de lo que se ha de sacar todo, así, todo. El octavo, un sistema de sucesos que tiene su propio curso temporal, el cual no se rige por la división civil del tiempo. Y el noveno, espacio de vivencias por excelencia que emite sus propios juicios sobre el pasado. Es decir, la historia como aquella que se juzga a sí misma o como aquella conjunto de cuestiones, de, no sé, de datos, etcétera, con los cuales vas a juzgar el pasado. Eso también me parece trascendentalista, igual metafísico, por esta carga de la filosofía moral que puede haber allí. Luego, revisando la historia del vocablo alemán Historie, en el caso concreto del vocablo Historie, Koselleck rescata los siguientes sentidos. Como suceso, una cosa que ha sucedido, como un discurso escrito de lo hecho tal como sucedió, como una narración verdadera de cosas sucedidas, o como la ciencia empírica que se apoyaba en la experiencia propia y en la experiencia ajena, tal cual, ciencia prácticamente dura. Bueno, después Koselleck identifica una fusión entre el vocablo Historie y Geschichte. El historiador Koselleck reconoce, cito a Koselleck, desde aproximadamente el año 1780 el concepto de historia, de Geschichte, que hasta entonces solo aludía al acontecer, absorbió el correspondiente concepto de Historie. Entonces, fin de cita. Y eso lo dice Koselleck, lo dice que se fusionaron los dos vocablos. Tal fusión puede tener los siguientes sentidos. Entonces, el sentido 14 que recoge Koselleck es como un sistema doctrinal que consiste en una narración cronológica de los cambios en el tiempo, la cual va más allá de la relación de meros acontecimientos. No es cronología, por supuesto, la historia, es una interpretación que se transmite a través de la narración, por supuesto. El sentido 15 es el conocimiento de los eventos acontecidos, que es maestro fiable de la moral. Ahí retomamos un sentido no nada más pedagógico, sino moralizante de la historia, el de Cicerón, el de la historia es maestra de la vida, historia magistra est, vitae est. Y el 16 es en esta fusión, hechos y eventos que dejan tras de sí el espacio de los sucesos naturales y que se originaron y elaboraron en el medio de la narración. Observen aquí cómo hay un contraste también de diferenciación entre lo histórico, como lo humano, y lo natural, como lo no humano, lo no histórico. Eh, También el 17, conjunto proceso de hechos reales, que es foro de la justicia o tribunal y del que manda una fuerza moralizante. De nuevo, la historia como un lugar donde se va a juzgar al pasado, a los hechos, a los individuos, etcétera, etcétera. El 18, el conjunto total de sucesos, que es una revelación racional continua de lo absoluto o progresividad infinita de la humanidad y que también actúa para empujar el progreso humano. Esto ya se escucha bastante hegeliano, bastante más denso como de una filosofía de la historia incluso. Y que probablemente de ahí Hegel también la obtiene, se rastrea esto desde el 18 en Alemania. Y por último, el 19, en esta fusión, como toda noticia o informe de lo que o bien es real o bien ha sido real. Así, tal cual, todo lo que ha sido real o es ahorita real. Bueno, y con estos sentidos de Historie, de Geschichte o de historia en griego, vamos a analizar la obra del político Ignacio Ramírez, que también fue dramaturgo, que también fue historiador, que fue polemista, escribió muchos artículos. De hecho, muchos de los fragmentos que revisé provienen de sus artículos periodísticos o de sus discursos políticos que fueron recogidos. Ignacio Ramírez nace en 1818, un poquito antes de la conclusión de la Guerra de Independencia de México, y fallece en 1879, ya empezando lo que se llamaría el Porfiriato.
y pues vivió todo este periodo de guerras, de anarquía, de desastres políticos que vivió México en el 19, y uno de los principales impulsores, como dije, de la reforma y de la división del clero y el Estado, de la desamortización de los bienes eclesiásticos, etcétera. Era prácticamente jacobinista, pues. Era ateo radical, y tenía una férrea oposición a los abusos de la Iglesia Católica hacia el pueblo mexicano, especialmente hacia los abusos hacia los indígenas. Él era, de hecho, indígena también. Entonces, si puedo